Bueno, yo creo que no es el mejor nombre, pero es que no tenemos ninguno. Es muy curioso porque no encontramos el mejor nombre para definir nuestro medio, ¿no? Que tampoco es malo, porque yo creo que eso también quiere decir que es un medio difícil de definir. Y cuando algo es difícil de definir, lo que te da es mucha libertad como autor. Yo creo que no haya una palabra que lo defina perfectamente. Yo creo que eso, lejos de ser malo, yo creo que nos beneficia a los autores porque nos da muchísima libertad. Tengo la suerte de poder vivir de hacer los cómics que me apetece, ¿no? Estoy un poco fuera de la industria, pues más, digamos, la BD francesa o el cómic de superhéroes, este tipo de cosas que ya estás un poco, pues bueno, metido en una serie de gustos y de temáticas que puedes tocar, ¿no? En mi caso, pues bueno, no sé lo que voy a hacer lo siguiente y podría ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la memoria histórica es un tema que me interesa, ¿no? Sobre todo porque me interesan los temas que pienso que a través de ellos voy a comprenderme mejor a mí mismo también, ¿no? Al ser humano en general, pero en particular a mí mismo, ¿no? O sea, cuando hablas, por ejemplo, de un tema como, pues, bueno, como los trucos del azar, o pues el Faro, o lo que puede ser Ángel de la Retirada, que podemos englobar en esa memoria histórica, al fin y al cabo estoy conociendo más de la sociedad en la que vivo, más del país en el que vivo y más sobre mí como ciudadano de esa sociedad, ¿no? Entonces esos temas me interesan porque soy capaz de comprender mejor el presente y de comprender mejor mi singularidad, ¿no? Entonces intento buscar siempre temas así, ¿no? Que piense que me van a aportar algo y que para mí son interesantes, ¿no? Y confío en que si para mí son interesantes, lo van a ser también para los lectores, ¿no? La obra en sí tampoco es lo importante, sino que es el caldo de cultivo que había en ese momento, ¿no? En el que había muchísimas cosas que hicieron que un cómic así, también el María y yo y otros cómics que habían en ese momento, pudiesen provocar, si quieres, que también tengo mis dudas, de que provocasen un cambio, ¿no? Pero en ese momento se daba pues que ya había grandes superficies que tenían cómic, los periódicos ya empezaban a reseñar cómics y con Arrugas, por ejemplo, y con María y yo tenían un tema que era muy mediático y que parecía que no tenían que justificar que se estuviese hablando de cómics. Ya existía el Premio Nacional, digamos que fue como un cúmulo de circunstancias que fueron favorables para que un cómic así pues tuviese una cierta repercusión, ¿no? Pero como te digo, yo creo que es más todo el entorno que una obra en concreto. Bueno, para mí es el fin un poco del arte en general, ¿no? El hacer comprender otras cosas, ¿no? El ponerte en posiciones que nunca hubieses pensado, ¿no? Ya sea cuando estás leyendo una novela, viendo una película o delante de un cuadro, ¿no? Es siempre, pues bueno, es aprender algo, ¿no? Entonces, para mí es lo que, en cierta manera, lo que me motiva, ¿no? Mi manera de reflexionar sobre un tema es trabajar sobre él, ¿no? Meterme en él e intentar comprenderlo. Los que vivimos de contar historias y contar sentimientos, yo creo que cuanto más bagaje sentimental tengas, creo que es más importante, ¿no? Pues al haber tenido amores, desamores, pues bueno, pérdidas, nacimientos, todo este tipo de cosas, yo creo que es muy importante porque lo tienes ahí, ¿no? Lo tienes para ser capaz de colocarlo en las historias o a veces de contarlo directamente, ¿no? O solapado o de una forma directa, ¿no? Pero yo creo que los sentimientos son muy importantes, ¿no? También depende del tipo de historias que hagas, ¿no? Porque Borges, por ejemplo, él decía que bueno, mucho he leído pero poco he vivido, ¿no? Y sus historias pues tienen otro componente, ¿no? Alejado quizás de ese punto humano, ¿no? O menos sentimental que otros autores, ¿no? Entonces también depende de qué tipo de historias hagas, pero yo creo que en general, en todo en la vida, cuanto más bagaje sentimental tengas, mejor. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Literatura o cómic? Cómic. ¿Periódico o revista? Revista. 3 objetos sin los que la vida sería inimaginable. Bueno, sin los cómics, sin la música y, bueno, sin cerveza, va.
¿Eres de día o de noche? Día. ¿Salida de copas o cena en casa con amigos? Salida de copas. 3 cómics que salvarías de un apocalipsis. Uf, difícil. Pues quizás el almanaque de mi padre, algo de Jaime Hernández, me daría igual cual, y las joyas de la Castafiore, de Tintín. ¿Verano o invierno? Verano. ¿Zapatillas o zapatos? Bueno, no he tenido zapatos en mi vida. Bueno, para recoger los Goya, tomé prestados unos de unos grandes almacenes. Luego los devolví. ¿Quedas con tus amigos y dónde vas a comer? ¿A un sitio de cocido o de sushi? Cocido. ¿PC o Mac? Trabajo con Mac, pero me revienta el tema de Steve Jobs y la filosofía Mac. Prefiero a Bill Gates. ¿Fútbol o baloncesto? ¿O ninguno? La verdad es que ninguno, baloncesto como mucho. ¿Cine o series? Cine. ¿Gran superficie o tienda de barrio? Tienda de barrio. ¿Comedia o drama? Tragicomedia. Ya está. Fácil, hombre.